Bienvenidas al canal Borda y Teje con Pati. En esta ocasión vamos a trabajar en este mango. Voy a estar usando dos tonos. Este es un tono entre naranja y rojo y un amarillo oscuro. Iniciamos con nuestra puntada. Vamos a iniciar haciendo líneas de esta manera. Voy a fijar acá en el contorno y voy a dejar un espacio pequeño, no tan grande, de aproximadamente 1, 2 o 3 milímetros entre línea y línea. Nuevamente salgo acá dejando un ligero espacio pequeño. Fijo en este extremo dejando mi pequeño espacio. Salgo acá. Nuevamente acá fijamos. Salgo en esta parte de acá. Y fijo acá. Nuevamente salgo aquí dejando el ligero espacio que tenemos que dejar. Y fijo del otro extremo. Así voy a continuar rellenando mi diseño. Terminaré de realizar las líneas y así es como me han quedado. Ahora lo que voy a hacer es trabajar en sentido contrario, levantando una línea y una no. Vamos a formar un petatillo. Así es que vamos a trabajar haciendo nuestro petatillo, levantando una línea así, una no. Una línea así, una no. Y así vamos a ir pasando. Seguimos levantando una línea así, una no. Una línea así, una línea no. Llego al extremo y fijo. Voy a salir nuevamente dejando un ligero espacio. Y ahora las líneas que están abajo las vamos a pasar arriba. Giré mi diseño y vamos a empezar a trabajar de la misma manera, haciendo petatillo. Miren, sacándola de abajo y pasándola hacia arriba. Nuevamente las que están abajo las voy a empezar a levantar y los que están arriba los vamos a ir moviendo hacia abajo. Y vamos a ir dejando más o menos el espacio que dejamos en las primeras líneas para que no se nos junte nuestro petatillo y vaya teniendo movimiento. Y vuelvo a salir aquí al lado, dejando aproximadamente de 3 milímetros. Y este es el que está arriba. Ahora vamos a pasar por debajo. Lo levanto. Y así voy a continuar rellenando, levantando y pasando hacia abajo los de la línea anterior. Continuamos haciendo nuestro petatillo. Fijé mi hilo en tono amarillo oscuro y vamos a trabajar en hebra doble. Voy a pasar por debajo de dos líneas, 1, 2, paso por encima y por debajo. Nuevamente cuento 1, 2 por encima, 2 por debajo, 1, 2 por encima, 2 por debajo, 2 por encima, 2 por debajo y así 2 por encima y 2 por debajo. Nuevamente 1, 2 por encima, 2 por debajo, 2 por encima y 2 por abajo. Nuevamente 1, 2 y 2 por debajo, 1, 2 por encima, 2 por debajo,
una, dos por encima y estas dos últimas por debajo y llegamos al contorno. Fijo. Voy a contar nuevamente dos líneas, una, dos, y voy a salir en este para trabajar. Okay. Voy a girar mi diseño y voy a hacer el mismo proceso. Aquí pasé por encima, acá igual voy a pasar por encima, así es que la primera la vamos a pasar por debajo y nuevamente una, dos por encima, dos por debajo, una, dos y dos. Una, dos por encima, dos por debajo. Una, dos. Una, dos. Una y dos. Dos por encima, dos por debajo. Dos por encima y dos por debajo. Vamos a pasar en el mismo lugar que ya tengo la otra línea. Nuevamente, dos por encima, dos por debajo, dos por encima y dos por debajo. En el contorno voy a terminar con las dos por encima. Fijo, giro mi diseño y cuento nuevamente una, dos líneas y en este espacio salgo. Y voy a volver a hacer el mismo proceso. Tal cual vamos a ir trabajando así. En esta fila iniciamos trabajando dos por encima, dos por debajo. Nuevamente voy a hacer lo mismo. Uno, dos por encima. Estos que siguen son por abajo, por encima, por abajo, por encima y por abajo. Aquí ya va a ser más fácil de seguir la secuencia tanto arriba como abajo porque vamos a hacer tal cual las mismas líneas a la misma altura, pasando por los mismos hilos y haciendo esta la diferencia. Continuamos trabajando así ambos lados. Terminé de rellenar haciendo las líneas y así es como me ha quedado. Ahora vamos a trabajar en sentido contrario, vamos a volver a realizar lo mismo. Vamos a pasar en este punto y de acá voy a pasar por debajo y salgo en la siguiente línea. Paso a esta y las siguientes dos líneas las levanto. Las piso y las levanto. Así, miren. Y se va a empezar a formar un cuadrito. Nuevamente estas pasé por debajo, aquí voy a pasar por encima. Paso por debajo. Paso por encima, paso por debajo, paso por encima y en estas paso por debajo, paso por encima, en estas paso por debajo, en estas paso por encima y en estas paso por debajo. Llego al contorno y fijo. Aquí es más fácil, ya no vamos a contar las líneas, solo salimos en el espacio donde fijamos esta última y ya tenemos marcado tal cual. Vamos a trabajar y lo que voy a hacer es en estas pasar por debajo, en la que sigue voy a pasar por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo y miren, se empieza a formar un cuadrito. Nuevamente paso por encima, por debajo, por encima, por debajo. En esta paso por encima y en esta que sigue paso por debajo. Paso por encima y en esta por debajo. Aquí llego al contorno y fijamos. Nos pasamos a la siguiente línea para formar los cuadritos. Aquí tengo el último punto y ese vamos a pasar por debajo. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar nuevamente de la misma forma que está acá. Por encima para que estemos a la misma altura en los que ya pasamos. Y aquí vamos a pasar por debajo y volvemos a hacer el mismo cruce. Este que sigue es por encima
Paso en los siguientes por debajo, paso al siguiente por encima y salgo en el siguiente por debajo. Pues así voy a continuar rellenando mi diseño. Terminé de realizar la puntada, miren, y así es como me ha quedado. Espero te guste, la realices y nos vemos en un próximo video. Recuerda que la puntada te la pongo yo y tú la adaptas a tu diseño. Gracias.